buenas noches, mis amados hermanos en Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para mí es un placer estar con todos ustedes, compartir el bello mensaje de salvación que nos espera esta noche. Sí, entonces empecemos en el nombre del Dios Trino. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Sí, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre del verdadero Dios. Ahora vamos a confesar todos nuestros pecados. Somos viles pecadores, somos miserables pecadores. Hemos pecado contra Dios de muchas maneras. Por eso es la oportunidad para que vamos a Dios, le pidamos perdón y le digamos: Señor, perdona todas nuestras iniquidades. Perdónanos por los méritos de Cristo. Vamos a confesar los pecados a Dios. Yo confieso todos mis pecados de pensamientos, palabras y acciones. Por naturaleza yo soy pecador. Ten piedad de mí, oh Salvador. Yo tengo fe en Jesucristo. Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica. Oh Señor, perdóname. Por causa de Cristo, perdóname, oh Dios. Dios, en su infinita misericordia, nos ha perdonado todos nuestros pecados. Dios, gracias por ese regalo tan grande que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque sabemos que sin Él, Señor, nosotros estuviéramos totalmente perdidos. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Reciban la solución de todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, amigos en Cristo, nuestro querido Señor. Nuestro texto para el día de hoy está tomado de Romanos capítulo 12, los versículos del 1 al 8. Y la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, los versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Muy estimados amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero yo comparto un poquito la cámara por aquí que se está como cayendo. Eso ahí. Hay una palabra difícil en el principio de este texto, o una palabra difícil en el principio de este texto. El apóstol Pablo habla de nuestro culto racional. Esa palabra racional es lógicos en el vocabulario del apóstol. Es la palabra que nosotros pronunciamos como lógico. Bueno, el servicio de adoración no debe ser un mero rito externo. La razón o el pensamiento y la voluntad deben estar presentes. Pero una vez que usamos la mente en la adoración, se levantan preguntas. Una voz egoísta quiere contradecir: ¿por qué debo adorar a un Dios que no veo? ¿Por qué debo sacrificar mi tiempo, mis recursos y hasta mi propio cuerpo para servir a un Dios? Ese servicio no es lógico. En ese momento tenemos que agarrar esa carne egoísta por el cuello y forzarla a ver la primera frase en este pasaje de San Pablo. ¿Y cuál es la frase? Por lo tanto. Al considerar todo lo que está detrás de esta frase, por lo tanto, por meditar en las misericordias de Dios, se levanta un nuevo ser que sí puede reconocer que es racional sacrificar nuestras vidas a Dios. Nuestro sacrificio sí es racional cuando nos sacrificamos en vista de las misericordias de Dios. Un poco antes, en esta carta, el apóstol Pablo dijo que éramos esclavos del pecado. Queríamos insistir en nuestra independencia. Nosotros tenemos suficientes recursos y talentos para hacer lo que queremos cuando lo queremos hacer y en la manera en que queremos hacerlo. ¿No es cierto?, responde el apóstol. Puesto sí confiamos en nosotros mismos, somos esclavos de los celos, de la sospecha, de la duda, del enojo, del muchísimo pecado más. Y Satanás manipula cada pensamiento egoísta y pecaminoso para envolvernos en más y más cadenas. No importa, el apóstol dice: si fuéramos fanáticos y muy conscientes de la ley de Dios, como descendientes de Abraham o supersticiosos y confusos como los gentiles, todos pecamos. Y sin Jesús estaríamos en un barco de esclavos destinados a la maldición. Pero nosotros, Jesús lavó los pecados, ¿sí? Pero por nosotros, ¿qué hizo Jesús? Miremos qué hizo Jesús por nosotros. Lavó los pies mientras nuestra carne egoísta quiere servicio. Por nosotros, Jesús profetizó y engañó la verdad y enseñó la verdad mientras nuestra carne quiere insistir en nuestras propias opiniones. Por nosotros, Jesús mostró misericordia y paciencia mientras nosotros queremos venganza. Mientras nosotros queríamos sentarnos en pequeños tronos mandando a los demás, por nosotros Jesús dirigía a otros por su propio ejemplo.
respondió a sus enemigos, tuvo tiempo para los niños y los humildes. Hizo misericordia a los débiles y perdonó a los penitentes como los publicanos, y regañó a los impenitentes. Y por nosotros, Jesús, que era más rico y glorioso que nosotros, se hizo pobre, no solamente durante su ministerio terrenal, cuando no tenía ni un techo donde dormir, sino que también entregó su propia vida y derramó su propia sangre para rescatarnos del castigo que nosotros merecíamos. Dios nos mira y ve las obras y el sacrificio de Jesucristo. Nos declara justos y perdonados. Con ese, por lo tanto, el apóstol nos acuerda también de Job, a quien dijo: Dios, ¿quién me ha dado primero para que yo le restituya? Dios no nos debe nada. Nosotros le debemos todo a Él. Si es razonable adorar a Jesús con la mente y el corazón y sacrificar el mismo cuerpo para servirlo. Él nos redimió. Nuestros pecados son totalmente perdonados. Dios, el Espíritu Santo, transformó el corazón y la mente de nosotros mediante la palabra y el sacramento para que creamos en Él y para que, como nuevos seres humanos, nada nos parece más racional y razonable que servirlo y adorarlo como creyentes. Sí, ahora como creyentes queremos hacer lo que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creemos que esto sí es nuestro sacrificio racional. Mis hermanos, perdonen, pero un momentico yo cuadro el celular aquí que parece que se va a caer. Bueno, cuando participamos del cuerpo de Cristo usamos sus dones. Y así por la fe pasamos al siguiente párrafo de este texto, a la parte que introduce el tema de servir y alabar a Dios como un solo cuerpo, siendo Jesús la cabeza y nosotros los miembros que usan los dones que Él regaló. Otra vez, la forma natural de pensar protesta, ¿sí? Esa forma natural que tenemos nosotros protesta. Esto es ilógico, yo tengo derechos. ¿Qué le pasaría a mi reputación si dejo mi identidad por participar en un cuerpo de cristianos? Es más, si hago el intento de colaborar con los demás cristianos, ¿no es cierto que voy a perder mucho tiempo, energía y paciencia? ¿No sería mejor si cada cristiano sirve a Dios a su propia manera? ¿No sería más fácil hacerlo así? Dicen que si yo participo en el cuerpo de cristianos, que de esta manera voy a alabar a Dios. Pero es cierto, no resultaría alabando a otros cristianos yo. Es cierto que en vista de las misericordias de Dios, sí quiero servirlo. Pero esto de ser un solo cuerpo de cristianos parece bueno como teoría, pero en realidad no es razonable. La dificultad que este argumento presenta es que el apóstol Pablo nos dice otra cosa. Es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios que no tengas más, que no tengas más alto concepto de sí que el que debo tener, sino que piensa de sí con cordura. Tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos cuando pensamos que independientemente de los demás cristianos podemos servir a Dios. Como en un espíritu de humildad debemos ver que Dios hizo todo para salvarnos. Así también en humildad debemos reconocer que Dios nos ha dado algunos dones, pero no todos los dones. Y que Dios me ha dado algunas oportunidades para servirlo, pero no todas las oportunidades me las ha dado. Es la buena voluntad que le sirvamos como parte de un cuerpo de cristianos. Sí, no podemos servir a Dios independientemente de los demás cristianos, porque Dios no nos da esta opción. En cambio, Dios quiere que cooperemos con los demás creyentes para que cada uno, usando los dones dados por Dios, participe en la alabanza de Él y en la proclamación de sus buenas nuevas de la salvación.
El apóstol describe estos dones y papeles en unas pocas categorías: profetizar, servir, exhortar, distribuir, presidir y hacer misericordia. Conocemos bien los grandes dones: profetizar, proclamar, enseñar el evangelio. Es fácil visualizar la preparación necesaria para predicar o enseñar la palabra de Dios de acuerdo a la fe que Él nos dio. Podemos ver los detalles. Pero pensemos en los otros dones, en los que parecen quizás menos importantes. Ellos también requieren preparación y mucho trabajo. Y estos dones también son muy importantes. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben quién es Tercio? Tercio. Su obra se incluiría bajo esa categoría general de servicio. Su nombre aparece una sola vez en todas las escrituras. Lo vemos de la misma carta de San Pablo, cuando Tercio dice, mire lo que dice Tercio: yo que escribí estas palabras, os saludo en el Señor. Muchas veces decimos que Pablo escribió esta carta a los romanos. No es precisamente correcto decirlo así. Pablo dictó las palabras y Tercio, su amigo, que era su secretario o escriba, las puso en el papiro. ¿Por qué usaría Pablo un escriba cuando él mismo era muy capaz de escribir? Pues él mismo era un escriba, no solo por habilidad de escribir, sino en sentido judío de ser muy capacitado para enseñar la palabra de Dios. Hay dos razones. La primera trataba de los asuntos de claridad y economía. Recuerde que cuando Pablo dicta esta carta a los romanos, tiene un montón de papel y un procesador de palabras a la mano. Tiene que usar papiro o quizá cuerda llamada pergamino para escribir. Los dos materiales eran muy costosos en ese entonces. Por eso tenía que escribir una sola vez, teniendo mucho cuidado de escribir muy claramente con letras pequeñas para no ocupar mucho espacio. Puede ser que Pablo tenía la dificultad para escribir así. En el fin de su carta a los Gálatas, que evidentemente dictó, también Pablo toma el estilo para escribir y comentar qué tan grandes eran sus letras. Posiblemente a causa de sus problemas de la vista o por estar dañadas las manos a causa de las persecuciones que él sufrió durante su ministerio. Era difícil para él escribir bien. Para ayudarlo a él y para ayudar a la iglesia en Roma y para la ayuda de los cristianos durante los siglos que siguieron, Pablo usó un secretario, Tercio, para escribir las palabras que él dictó. Puede haber otra razón por la que Pablo usó un escriba. Era la costumbre de aquella época. ¿Han visto un manuscrito antiguo en el Antiguo Testamento? Tal vez, ustedes lo han visto. Las palabras fueron escritas todas en mayúsculas y sin espacio entre las palabras. Los ancianos griegos y romanos no veían la necesidad de hacer otra cosa porque su comunicación era esencialmente oral. Es decir, usaban un manuscrito para enviar un mensaje oral a otro lugar donde sería leído en voz alta, ya sea para un oyente o muchas personas. Los papiros o los pergaminos eran costosos. No había manera para hacer muchas copias para que cada persona supiera leer el mensaje a solas. Por lo tanto, un experto escribió en forma fonética en papiro lo que se le dictó y otra persona capacitada lo interpretó en voz alta a los oyentes. Tercio tenía un oficio que en cierta forma anticipa lo que los cristianos que son expertos en la computadora hacen hoy en día. En cierta forma son los escribas del siglo XXI. Si tuviéramos el tiempo podríamos ilustrar las habilidades y el trabajo necesario para llevar a cabo los otros papeles mencionados por el apóstol Pablo. Lo importante es saber que aún la iglesia, que llamamos primitiva, no era tan sencilla como nos imaginamos a veces. Cuando Pablo dice que había muchos papeles y muchos dones, era porque habían dones necesarios para predicar el evangelio. No hablaba en términos teóricos, hablaba de una realidad que ya existía durante el primer siglo. Por la gracia de Dios hemos sido incorporados en el cuerpo que ya se extiende a través de los siglos.
Son pocos que pueden tomar dictado. Son pocos que dominan la computadora. Solo unos pocos pueden redactar. No todos pueden enseñar. No todos pueden predicar. No todos pueden compartir el evangelio con los amigos y los miembros de su propia familia. No todos podemos hacer misericordia de una forma generosa y paciente a los necesitados. Nadie podía compartir el evangelio de los 25 idiomas usados por nuestra iglesia alrededor de todo el mundo. Mis hermanos, pero sí podemos sacrificarnos a colaborar como parte del cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza. Podemos confiar el uno con el otro, porque Él murió por nosotros, nos hizo parte de ese cuerpo. Por tanto, en vista de la misericordia de Dios, que silenciamos nuestras dudas y celos, colaboremos por la fe, sabiendo que esta es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este es nuestro servicio agradable a Dios. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora, como una iglesia confesional, vamos a confesar nuestro credo. Vamos a confesar nuestro credo. Todos, esta es nuestra fe. Espero yo cuadro un poquito el celular que se está yendo por un lado. Qué pena ahí, pero se me perdonarán, pero la tecnología también a veces falla, ¿cierto? Aquí. Listo. Este es nuestro credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Ahora los invito para que hagamos la oración general de la iglesia. Vamos a orar a Dios por cada uno de nosotros, por todas las necesidades que tenemos. Sabemos que tenemos muchas necesidades y Dios las conoce. De hecho, estamos orando por todas las personas que han pedido oración. Sabemos que Dios conoce esas peticiones y se va a hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, Padre nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por todas las ricas bendiciones que nos has dado, especialmente, Señor, la salvación en tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por haber perdonado nuestros pecados y tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Te queremos pedir por todas nuestras necesidades. Tú sabes, tú las conoces, Señor. Necesidades corporales. Tú sabes que necesitamos también de tu sabiduría para poder ir a predicar tu santo evangelio a mucha gente que lo necesita. Queremos pedir por todos tus hermanos, Señor, que están enfermos, que han pedido oración. Le hemos inventado, Señor, sus nombres, para que seas tú, Señor, en tu gran misericordia, en tu gran amor, pongas tu mano poderosa en ellos, les anime, les fortalezcas en la fe. Padre, bendice a cada uno de nosotros y fortalécenos siempre en la fe, que nunca, nunca nos apartemos de tus caminos. Por eso, Señor, cantamos este precioso himno. Estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos su reino, hágase tu voluntad, hágase en la tierra como en el cielo.
recibamos la bendición de Dios Padre Todopoderoso. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz y te conceda la paz. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz y te conceda la paz. Bueno, nos despedimos con este lindo y hermoso himno. Hermoso. Dios me los bendiga a todos y hasta la próxima. Nos despedimos con este tema. Solo gracia, por la gracia tenemos perdón y la vida eterna. Solo gracia.
Hasta la próxima.